Bueno, alumnas, alumnos, hoy nos encontramos con quizás el tema más importante que atraviesa toda la gestión empresarial, y es justamente la elaboración de un presupuesto económico. En cualquiera de las empresas que ustedes trabajen a futuro, chica, mediana, familiar, grande, internacional, etcétera, etcétera, de cualquier tipo de rubro o sector, siempre se van a encontrar con este tema, con el presupuesto económico que se está ejecutando en una organización. Desde la gerencia de recursos humanos hay una partecita que los involucra, que es justamente este que está acá, presupuesto de dotación. Presupuestar una dotación implica saber del actual personal que trabaja en esta empresa, más aquellos que se van a incorporar en el ciclo económico siguiente, cuáles los recursos económicos que necesitará la empresa para hacer frente a uno de sus tantos gastos que tiene una organización en cuanto a su grilla salarial. Pero un presupuesto económico abarca muchos presupuestos. Acá los resumimos en 4. Imagínense el área de fabricación, que tiene que presupuestar todas las materias primas e insumos que necesita para elaborar los distintos productos que luego va a comercializar. O en función de los gastos en que incurre una empresa, a través de ciertos y distintos proveedores, ¿cuál será el presupuesto impositivo? Todo el tema de IVA, crédito, IVA débito, que incurre toda organización. ¿Cuál es el presupuesto de intereses que paga una organización cuando solicita créditos bancarios y a través de distintas cuotas los va amortizando en el tiempo? ¿Cuáles son los objetivos de ventas que tendrá una organización semana a semana, mes a mes, para que al cumplirlos les permita ingresar ciertos dinero a la organización y hacer frente a ciertos gastos, con el objeto de encontrar cierto equilibrio económico entre los ingresos y los egresos? ¿Cuáles serán todos los activos que tendrá que comprar una organización, que adquirir una organización? Llámese rodados, edificios, maquinarias, instalaciones, para poder funcionar con cierta eficiencia año a año. Bueno, acá están expuestos, como dije, algunos de los pocos presupuestos o un resumen de todos ellos, pero son muchísimos, abiertos por cada área que conforma o contiene una organización. Vamos a poner como punto de análisis de un presupuesto la etapa en el año en que se piensa un presupuesto, se va armando entre todos los sectores que forman parte de la organización, hasta que en algún momento, ya casi llegando a fin de año, se aprueba. ¿Para qué? Para empezar a ejecutarse a partir del ciclo económico siguiente. Vamos a poner como espacio temporal que esto se piensa entre septiembre y octubre, se empieza a elaborar, se aprueba entre noviembre y diciembre, y a partir de enero del año siguiente se intenta cumplirlo. Significa entonces que un presupuesto económico no es ni más ni menos que un plan de trabajo, que se traza la organización al solo efecto de intentar cumplirlo. Intentar cumplir ese presupuesto no es ni más ni menos que uno de sus tantos objetivos. Por ejemplo, si la empresa tiene como objetivo fabricar 10.000 lámparas, bueno, ese objetivo está implícito vender cada lámpara a un determinado precio, y el producto del precio por la cantidad le va a generar un cierto nivel de facturación en la empresa. Esa plata que tiene como objetivo que le ingrese a la empresa debe contrarrestar todos los gastos
que ésta incurre mes a mes. Pago a proveedores, pago de intereses, pago de impuestos, pago de salarios, etcétera, etcétera. Siempre con esta idea de alcanzar un cierto equilibrio económico, ya que transitoriamente los ingresos podrán ser menores que los egresos. Pero una empresa no puede vivir permanentemente con cierto déficit, porque no es bueno. Traslademos esta misma idea al ámbito familiar, al personal. Uno puede financiar su consumo con una tarjeta de crédito, pero llega un momento que esa tarjeta de crédito nos dice basta, hasta acá llegamos. Bueno, a las empresas le pasa lo mismo. Entonces, vamos a analizar ahora uno de los tantos presupuestos en que uno se ve involucrado, que es el presupuesto de gastos. Todo sector, de alguna manera, se ve involucrado en ciertos gastos, que necesita incurrir día a día para funcionar el sector como tal. Entonces, tomando en cuenta un organigrama, recordemos que el organigrama es de alguna manera la expresión, el diseño de la radiografía de una organización. Y de acuerdo a las 4 crisis que hemos estudiado, habrá la figura de un gerente general y tiene a cargo distintas gerencias, la gerencia de comercialización, de producción, de finanzas, de abastecimiento, de recursos humanos, de control de gestión o área contable, ¿sí? Y a su vez por ejemplo la gerencia de comercialización tendrá distintos sectores, sector 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. A los fines presupuestarios vamos a llamar centro de costos, si bien este sector 1 puede ser ventas, administración de ventas, despacho y distribución, publicidad, etcétera, etcétera. Si bien cada sector tiene un nombre propio que lo identifica y donde allí se llevan a cabo determinadas actividades, determinadas tareas, a los fines presupuestarios vamos a llamar centro de costo a la mínima unidad que podemos dividir a un organigrama o a una organización, es la mínima unidad donde se asigna un presupuesto, una partida presupuestaria, y esta está sujeta a ser controlada. ¿Sí? Yo te doy tanta plata para que lo gastes durante todo un año, bueno, debe haber algún control de cómo se han ido gastando esos recursos económicos. Toda esta información que empieza a fluir una vez que el presupuesto es aprobado y el presupuesto se va ejecutando, y al solo efecto de poder controlarlo, existen programas, existen aplicaciones informáticas que, generan información siempre para la toma de decisiones. Vamos a poner a modo genérico, que la integración de todos estos sectores, la gerencia de comercialización, tome esta como podría haber tomado cualquier otra, la gerencia de comercialización y sus distintos sectores, cuando uno unifica toda la información que ocurre acá, vamos a ponerlo con la letra L. Es como si uno tuviese un programa acá, hace un doble clic a esta gerencia y se le despliegan estos sectores. Significa que una vez aprobado el presupuesto, en este caso estamos analizando el presupuesto de gastos, el sector 1 tendrá una determinada cantidad de plata, el 2 otra, el 3 otra, el 4 otra, y la gerencia misma tendrá ciertos recursos para gastar, ¿no? El gerente, sus asistentes. Entonces, cuando unificamos la información de toda una gerencia, en nuestro programa informático podrá aparecer con la letra L. De tal manera que el L600, y acá le ponemos un código numérico para identificar al área o al sector, el L600 en nuestro programa informático significará que estamos hablando de la gerencia de comercialización. El L500 de la gerencia de producción, el L400 de
de la gerencia de finanzas, el L300 de la gerencia de abastecimiento o compras, el L200 de la gerencia de recursos humanos y el L100 de control de gestión o el área contable. Repito, esto es una letra genérica, ¿sí? Que podemos haber tomado cualquier otra. Cuando estamos hablando de todas las gerencias, ¿sí? Estas 6, más la propia gerencia general, bueno, podemos poner un número final que es el L1000. Ahora fíjense, si el centro de costos 600 nos remite a la gerencia de comercialización, por una cuestión obvia, al sector 1 lo podemos llamar 601, 602, 603, 604. Y si hay necesidad de crear un nuevo sector, bueno, continuamos con la misma raíz numérica y le pondríamos 605. Y si seguimos profundizando la departamentalización y sobre este sector creamos otros sectores que dependen de él, bueno, podemos poner 602, 612, 622, 632, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si me ocurre, dentro de la departamentalización del área de ventas, vamos a suponer que S1 es el área de ventas. Bueno, podemos profundizar y crear otros sectores como 611, 621, 631 y a ventas lo podemos dividir por región. Región norte, región sur, región este, región oeste, ¿sí? Y así podemos tener identificados los gastos que ocurren en cada centro de costo. Entonces, centro de costo es la mínima unidad de imputación o de asignación de una partida presupuestaria, sujeto siempre a un cierto control. Bueno, acá le dimos un nombre genérico, ¿no? A S1 investigación de mercado, a S2 ventas, a S3 servicio al cliente y S4 publicidad. Bien. Cuando estos sectores o esta gerencia o cualquiera de ellas de acá se le indica, bueno, a partir de ahora comiencen a pensar, en este periodo que dijimos, comiencen a pensar en cuáles son los gastos que van a necesitar incurrir a partir del ejercicio económico siguiente, ¿sí? De enero. El 1 de enero al 31 de diciembre es cuando se ejecutará este presupuesto, si y solo si se haya aprobado, para toda la organización en general. Entonces, ¿en qué tipo de gastos puede incurrir cualquiera de estos sectores o cualquiera de estas gerencias? Bueno, acá tenemos cuáles son los posibles gastos en que podrá incurrir cada uno de ellos. Y lo vamos a describir a continuación.